Cordial saludo, bienvenidos. Mi nombre es Jessica Herrera y ella es mi compañera Stephanie Zapa. En este video vamos a estar reflexionando sobre cómo el concepto de ubicuidad está transformando la forma en la que concebimos los procesos de aprendizaje, la pedagogía y los actores del proceso educativo. Además, esta mirada del aprendizaje ubicuo se fundamenta o se apoya en el documental de la educación prohibida y en algunos estudios recientes sobre este tipo de aprendizaje. El aprendizaje ubicuo se refiere a la posibilidad de aprender en cualquier momento. Ya no necesitamos de un horario o de un aula para poder aprender. Podemos hacerlo mientras utilizamos el celular, mientras navegamos por internet, mientras compartimos experiencias o resolvemos problemas reales. Búrbules en el 2014 define este tipo de aprendizaje como una experiencia continua que se integra con la vida diaria. Por su lado, Pérez en el 2019 indica que se trata de un proceso mediado por tecnologías digitales y también dice que la ubicuidad educativa no es solo conectividad, es también oportunidad, flexibilidad y personalización. Cuando hablamos del aprendizaje a través de la acción, tenemos que entender que aprender ya no es memorizar los contenidos como antes de pronto estaba concebido. Aprender a partir de la acción es construir conocimiento basados en la experiencia que cada estudiante tiene. Wernicke, en el documental de la educación prohibida, afirma que el ser humano aprende lo que hace, ¿cierto? Entonces es una constante cíclica que permite reconocer que el aprendizaje surge de la acción, de lo que se vive, de lo que se experimenta y de lo que permite que se movilice o se entrelace un proceso emocional. De esa manera se logra interiorizar correctamente la información. La educación ya no puede ser una práctica impuesta en la que se sienta uno y copia, transcribe y le dictan. Necesita ser significativo. Digamos que tiene que estar conectada con la realidad o el contexto específico del estudiante. Entonces, por ejemplo, si vamos a aprender cómo es un tejido o cómo es una de las capas de la piel, la epidermis, nosotros no podemos pretender que la vamos a dibujar y solamente así ya aprendimos cada uno de sus aspectos. Es más fácil, o de pronto el proceso de aprendizaje se facilita más a través de una ida al laboratorio y verlo en el microscopio. Entonces, esa revisión, ese ejercicio práctico permite que el estudiante recuerde tanto la experiencia como lo que aprendió, y eso es lo que potencia la conexión entre la necesidad del aprendizaje significativo y la realidad de cada uno de los estudiantes. Entonces, aquí es cuando podemos decir que el aprendizaje ubicuo promueve la autonomía, la exploración y pues el aprendizaje situado. Continuando con la pedagogía transformadora, podemos decir que este nuevo paradigma requiere una pedagogía que acompañe, no que controle, tal como lo explica Velázquez en el 2021, quien indica que el aprendizaje ubicuo no es solo tecnología, es una pedagogía centrada en el sujeto, su contexto y su ritmo. De este modo, el docente ya no enseña desde el centro, sino que guía desde el costado, escucha, propone y dialoga. También podemos afirmar que aprender se convierte en un proceso ético y creativo, además de afectivo, y que ya no se trata de llenar cuadernos, sino de abrir caminos. En los nuevos actores del proceso de formación o de aprendizaje, en esta pedagogía ubicua, se dice que todos educan y todos aprenden. Entonces, el estudiante es el eje principal o el protagonista. El docente es la guía o el facilitador que permite que se ejecuten y apoya. La familia es la que acompaña el proceso. Y la comunidad es como tal el contexto vivo de aprendizaje. Entonces, en el 2020, Novoa afirmó que el aprendizaje ubicuo transforma al docente en un gestor de trayectorias formativas, no de planes rígidos, por lo cual se puede hacer énfasis en que, por ejemplo, las TICs
si se integran, son mediadoras, son el medio, no el fin. El fin es el aprendizaje. Ahora, la clave está en construir redes humanas que permitan que el aprendizaje fluya. Continuando con la dimensión humana del aprender, podemos centrarnos en la frase exacta del documental La educación prohibida, citada por Miguel Ángel Domínguez, donde indica que cuando un niño vuelve de la escuela a la casa, la pregunta que los padres hacen es: ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Pero la pregunta que normalmente nunca hacen es: ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? Entonces, esta cita subraya una reflexión central del documental, y es que en lugar de enfocarse solo en los contenidos o logros académicos, es fundamental centrarse o interesarse por las experiencias emocionales del niño y su bienestar en la escuela. En otras palabras, esta pregunta resume la urgencia de recuperar la dimensión emocional del aprendizaje, porque no se puede aprender sin vínculos, sin afectos y sin sentido. En este sentido, la pedagogía ubicua reconoce que educar es crear relaciones auténticas con el entorno, con los otros y con uno mismo. Es permitir que el aprendizaje emerja donde haya deseo de saber, no solo donde haya pupitres. Ya para finalizar, es importante mencionar que la educación ubicua no es un sueño o una utopía, es una necesidad actual. Dentro de la educación, esto nos invita a transformar las prácticas de formación, a transformar y edificar nuevas formas de relaciones y las nuevas estructuras que permitan entender que aprender es un derecho y también aprender es una experiencia vital que debe ser respetada, cuidada y celebrada. Como educadoras, digamos que nosotros tenemos el desafío de construir pedagogías para la vida, de innovar en todos esos procesos de aprendizaje en la escuela, no solo por el bien de la escuela, sino por el bien de las personas que estamos formando. Esto me recuerda a una cita de Lipnitsky que dice: si queremos una sociedad diferente, lo único que realmente tenemos que hacer es amar a los niños, para que ellos aprendan a amar a otros. Es importante tener la relación, contexto, eje principal estudiante, experiencia significativa y la relación a través de las emociones. Agradecemos su atención.